En este vídeo vamos a hacer una alarma que se activa mediante una llama. Vamos a hacer un detector de incendios, solo que en vez de ir con humo, pues iría con llama. Para hacer este proyecto vamos a necesitar la proto, el Arduino y además un zumbador, un sensor de llama que tenemos aquí y una resistencia de 10K para hacer un filtro pull down. Vamos entonces a diseñar nuestro circuito con el FreeSync. Vamos a poner nuestro zumbador y lo vamos a asociar a una salida digital. Por ejemplo, a la 8. Y vamos a poner el negativo a tierra. Conectamos la línea azul a GND. Bueno, ya tenemos el zumbador puesto en el 8. Y ahora vamos a poner el sensor de llama. Normalmente los sensores de llama pues vienen en un módulo, que ya viene la resistencia pull down montada, es conectar y listo. Aquí no tenemos esas facilidades, tenemos sencillamente el detector y esto va a requerir un pequeño esfuerzo extra por nuestra parte, tanto a nivel de montaje como a nivel de programación, pero tampoco va a ser muy difícil. No trae el FreeSync, el sensor de llama, voy a utilizar un LED, pero sed conscientes de que no es un LED. El sensor de llama es un sensor infrarrojo. Entonces sería pues sensor no actuador como pueda ser un LED. Vamos a ver. Esto tenía para cambiar el color. Bueno, lo ponemos así, en gris. El sensor que tenemos tiene polaridad, tiene positivo y negativo, exactamente igual que un LED. Vamos a poner entonces el positivo, vamos a conectarlo a 5 voltios. Vamos a poner 5 voltios al más y del más al positivo de nuestro sensor. Y en la patilla negativa vamos a hacer la resistencia pull down que hemos hecho ya en varios proyectos. Esta vez vamos a hacer una lectura analógica en vez de hacer una lectura digital. Tenemos aquí unos pines etiquetados de A0 a 5. Su objetivo es poder realizar lecturas analógicas. No van a ser altas o bajas, sino que va a haber valores intermedios. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, la primera, el A0. Y vamos a hacer la resistencia pull down. Voy a mover un poco el sensor para arriba. Y hago aquí la resistencia. Entonces en la patilla del menos ponemos la resistencia de 10K. Que va conectada a tierra. Bueno, vamos a revisar entonces el circuito. Tenemos por un lado un zumbador del 8 al positivo del zumbador. Recordad que el zumbador
tenía escrito un más, si veis el dispositivo. Y el negativo lo conectamos a la línea azul a tierra. Para el sensor de llama conectamos a la línea roja, le conectamos los 5 voltios. De los 5 voltios va al positivo del sensor, que va a tener la patilla más larga, igual que un LED. Entonces, en el lado del negativo, la resistencia pull down. Por un lado, al pin que va a leer la señal, en este caso vamos a hacer una lectura analógica, y por otro lado también lo derivamos con una resistencia de un valor muy grande, vamos a usar la de 10K, aquí tengo un pequeño error, esto tiene que ir desde la misma fila de la resistencia. Y de la resistencia de 10K lo ponemos hacia tierra. Ya tenemos el circuito listo para poder implementar. Vamos entonces a ello. Vamos a poner primero 5 voltios, línea roja. Un GND a la línea azul. Voy a conectar ahora el zumbador. Lo vamos a poner en el pin 8. Entonces, vemos dónde está el más. Si lo coge la cámara, vemos que tiene un más. Vamos a poner el pin 8 en el más. Y ponemos el menos en la línea azul. Bueno, tenemos montado el zumbador. Voy a apretarlo. Lo he puesto primero flojo para ver dónde están las patillas y no equivocarme en la fila que es. Ahora vamos a montar el sensor. Aquí tenemos el sensor, vemos que tiene una patilla más larga, que será el más, y una patilla más corta, que será el menos. Lo colocamos y ponemos el más, la patilla más larga, lo ponemos en la línea roja, que nos va a dar 5 voltios. Y ahora en el menos vamos a hacer la resistencia pull down. Entonces el menos va a ir por un lado, va a ir a A0, la entrada analógica, para realizar la lectura de la señal. Y por otro lado lo vamos a conectar con la resistencia de 10K en la misma fila del menos. Lo mando con la resistencia de 10K a otra fila. Y de esa otra fila lo mando a la línea azul de tierra. Bueno, pues ya tendríamos nuestro montaje hecho. Vamos ahora a programar.
vamos a hacer que cuando se encienda la llama suene una sirena. Antes de nada vamos a verificar cómo funciona el sensor. Cada uno de los sensores que tengamos puede tener una sensibilidad un poco distinta. Vamos entonces a ver qué sensibilidad tiene el sensor. Vamos a hacer una lectura del sensor y vamos a mostrar el valor que nos da en el serial. Entonces en el setup activamos el serial. Ahora en el loop lo que vamos a hacer es leemos el valor del sensor y vamos a utilizar una instrucción que sería analog read y le decimos el pin analógico. No hay que utilizar pin mode. ¿Por qué? Pues porque las entradas analógicas son solo entradas. Serían solamente para realizar lecturas de sensores. Ya no es necesario, va a ser input siempre. Ahora vamos a mostrar el valor que nos da en el serial. Y vamos a esperar, pues, por ejemplo, un segundo. Voy a conectar el Arduino. Uy, creo que va a sonar una sirena del proyecto anterior. Ah, no, porque está en otro pin. Bueno, pues vamos a compilar. Bueno, vemos que al acercar la llama aumenta el valor. Si apago, está dando ceros y algún 1 también ha dado. Entonces tenemos que nosotros elegir la sensibilidad que queremos que tenga. Podemos poner el umbral para que salte la alarma en 10, por ejemplo. Un valor mayor que 10, pues entonces hacemos que salte la alarma. Podemos ponerlo al principio con un define. Umbral sensor 10. Bueno, ahora ya podemos programar que si tiene un valor de lectura que sea mayor que 10, suene la sirena. Vamos entonces a implementar una sirena. Vamos a tener el valor del tono en un entero y un float con el valor del seno que vamos a calcular. Tenemos que hacer un pin mode del zumbador que estaba en el 8.
Vamos a definir una variable para el pin del zumbador. Entonces haremos el pin mode para decirle que el zumbador es un dispositivo de salida. Ahora, en el loop, primero realizamos la lectura. La enseñamos en el serial, ¿vale? Ahora, lo que tenemos que hacer es que si el valor de la lectura es mayor que 10, tenemos el define, queda mucho mejor así, el sensor, que nos lo va a sustituir por 10. Entonces aquí dentro vamos a poner un ciclo de sirena, sería lo que hemos hecho en la unidad anterior. Vamos a poner bucle for que vaya desde 0 hasta 180 y vamos a calcular el seno de ese ángulo. Vamos a ponerlo con defines, que queda mucho mejor. Lo que sería el valor mínimo de frecuencia. Por ejemplo, 2000 hercios. Y la amplificación de la onda que le vamos a poner. Por ejemplo, de 1000. Tendríamos el valor del seno, sería el seno de pi multiplicado por pi dividido entre 180. Teníamos que convertirlo de grados a radianes. Y ahora vamos a utilizar los defines que teníamos arriba de frecuencia mínima y amplificación para calcular el valor del tono. Entonces tenemos que convertir un valor entre 0 y 1 en un valor desde la frecuencia mínima hasta la frecuencia mínima más la amplificación. El valor del tono será la frecuencia mínima más, y ahora había que convertir entero, poníamos int y entre paréntesis lo que queríamos convertir. ¿Qué queremos convertir? Pues el valor del seno multiplicado por la amplificación. Ahora vamos a hacer al terminar el if, vamos a hacer si no, vamos a callar al zumbador. Para callar a un zumbador se usa no tone.
y le ponemos el pin del zumbador. Con esto garantizamos que se vaya a silenciar para no tener efectos indeseados. Y vamos a poner pues unos pequeños retardos tanto para detectar como después de silenciar. Vamos a poner por ejemplo aquí, después de silenciar, vamos a esperar 100 milisegundos y entre lectura y lectura del sensor pues le podemos poner un par de milisegundos. Bueno, entonces en caso de que esté sonando, de cara al sonido que va a salir 2 milisegundos, un valor pequeñito, y cuando estamos leyendo y no hay llama, realizamos 10 lecturas por segundo, que es una buena frecuencia. Pues esto parece que ya está. Vamos a probar a ver qué tal funciona. Umbral, sensor, me falta aquí una N. Y me sobra una llave. Vamos a ver qué tal. No funciona y ya sé por qué. Me he olvidado una cosa. He calculado el tono, pero no lo he hecho sonar. Tengo que utilizar tone, poner el pin del zumbador, y el valor del tono. Y el pequeño retardo entre sonido y sonido, ponerlo dentro del for. Entonces, si nosotros calculamos el valor de una frecuencia y no la hacemos sonar, no va a sonar. Son cosas que suceden. No por realizar el cálculo se va a emitir un sonido con esa frecuencia. Vamos allá. Bueno, haciendo sonar el zumbador sí suena. Aquí ya vosotros ahora podéis jugar un poco con el código, podéis hacer que suene, por ejemplo, durante un minuto cada vez que detecte una llama, podéis hacer que, además del zumbador, pues que se ponga a parpadear un LED. Aquí ya vuestra creatividad, este proyecto pues lo podéis tunear bastante. No os fiéis del valor del sensor que estimé en 10, porque puede tener un valor distinto, ¿vale? Depende del sensor, depende de la resistencia. Depende de la resistencia que utilicéis. Entonces, primero, antes de nada, mirad qué tal os funciona el sensor. Y después ya hacéis el resto. Bueno, espero que os haya gustado el proyecto y espero que disfrutéis implementándolo. Muchas gracias.